buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista. Bueno, como sabrán, en los últimos 13 meses y medio no ha pasado ni un solo día en el que no hayamos hablado de alguna de las caras de la pandemia. Por suerte, ahora los titulares son muy distintos a los de cuando todo esto empezó. Ahora hablamos de baja incidencia, hablamos de vacunación récord y hablamos de recuperación de salud que se ve por fin, al final del túnel. Y hoy tenemos con nosotros a alguien que ha acaparado buena parte también de estas noticias cada vez que hablábamos de coronavirus, cada vez que hablábamos de las consecuencias que tenía aquí en la Comunidad Valenciana, pues teníamos la respuesta, la valoración de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, que es la invitada hoy de la entrevista. Muy buenas noches, bienvenida, Ana. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Bueno, un placer también contar con usted en este tiempo de la entrevista. Vamos a empezar por esa cara de la que estamos hablando. Por suerte ya no son todas esas malas noticias que teníamos hace un año. Empezamos a hablar de recuperación. Usted en alguna ocasión ha contado que le costaba mucho dormir en esos tiempos. ¿Duerme ahora mejor? ¿Cómo valora el momento que estamos atravesando? Bueno, yo creo que estamos atravesando ya un periodo muy esperanzador por dos razones fundamentales. Uno, porque la incidencia acumulada pues es más baja, la más baja de todo el Estado, y porque también estamos por debajo de 50 en el índice acumulado. Y también pues porque el ritmo de vacunación va razonablemente bien. Y, por tanto, vamos inmunizando a muchos valencianos y valencianas, a muchos alicantinos y alicantinas, y eso también nos va a ayudar a mantener esos buenos datos. Bueno, estamos a 5 de mayo. ¿Tenemos datos actualizados de incidencia en la provincia de Alicante a día de hoy? Sí, en la provincia de Alicante en estos momentos tenemos una incidencia de 32,17%. Esto está por debajo de la media de la Comunidad Valenciana. O sea, que es un buen dato para la provincia de Alicante. Sin embargo, veíamos durante los últimos días que subía, eso sí, muy levemente, pero sí que iba escalando alguno que otro. Sí, pero no nos preocupa tanto el que se puedan producir algún contagio, es normal, porque hay más movilidad. Hemos aliviado algunas de las medidas restrictivas y, por tanto, es lógico que se pueda producir alguna incidencia de este tipo. Pero lo importante es que está controlado. Es que en el momento aparece un caso, enseguida los rastreadores hacen la trazabilidad, nos ponemos en contacto con las personas que hayan podido entrar, se haya podido relacionar el positivo con todas esas personas para hacerles las pruebas y para controlar absolutamente todo. Por tanto, ahora estamos en un periodo de control y de contención. ¿Cuál es la clave para, a su entender, para que nos encontremos en estos momentos con estas cifras de las mejores de Europa? Pues yo creo que es el resumen de todas las medidas que se han puesto, que han contribuido todas ellas a mantener esta situación, pero también hay que reconocer la responsabilidad de la ciudadanía. Poco a poco hemos ido avanzando en esa conciencia de que si nosotros nos protegemos, protegemos a los demás. Y luego los sectores y las actividades económicas que han tenido que hacer un gran esfuerzo, y algunas de ellas han tenido que permanecer durante mucho tiempo cerradas, y por tanto también han puesto un granito de arena importante en esa contención del virus. Así que los buenos datos se deben al conjunto de medidas y a la responsabilidad y corresponsabilidad de todos. Entre ellas la vacunación. ¿Cómo vamos esta semana también en la provincia de Alicante? ¿Tenemos cifras? Pues vamos bien. En estos momentos en la provincia de Alicante creo que las cifras de vacunación están muy bien, ¿eh? Yo creo que tenemos ya en torno a casi ya 500.000, todavía no hemos alcanzado, pero cerquita del 500.000 de personas que ya han recibido la primera dosis. Esto viene a representar un 29% de la población de la provincia, y luego también en pauta completa estaremos en un 12, casi 13%. Tenemos más de 190.000 personas también vacunadas ya con la segunda dosis. O sea que vamos a buen ritmo, y la semana pues la terminaremos también muchísimo mejor en el ritmo de vacunación, dado que todavía tenemos y nos queda hasta el viernes, inclusive sábado y domingo, para seguir vacunando.
No paran esos vacunódromos que vemos día a día aquí en la provincia de Alicante. Escuchábamos al presidente de la Generalitat, a Ximo Puig, decir el lunes de esta misma semana que el objetivo del Consell era tener tener vacunados a los mayores de 60 años este mismo mes, y ya avanzaba a los mayores de 50 para el mes de junio. ¿Podemos entender el resto que se podría seguir así, tener, por ejemplo, a los mayores de 40 para julio o los mayores de 30 para agosto? ¿Ese es Muy el objetivo, difícil. el ritmo? El ritmo es, evidentemente, vacunar en cuanto nos llegan las vacunas, ponernos a administrar, pero también depende, no hay que perder de vista el número de personas que forman parte de ese grupo etario. Cuando decimos estamos ahora mismo vacunando a los mayores de 60 y también grupos que nos quedaban de los 70, tenemos que pensar que estamos hablando de un grupo muy importante de personas que no se vacunan todas al mismo tiempo ni la misma semana. Necesitamos varias semanas para vacunar a esos grupos. Pensar que también vacunamos en función de las vacunas que recibimos. Por tanto, depende de las vacunas que nos lleguen la próxima semana, que las de Pfizer pues ya hemos conseguido que haya una regularidad y que todas las semanas nos van a llegar en torno a las 187.000 dosis, más las de Moderna, etcétera, etcétera, pues nos permitirá mantener ese ritmo. Y falta también por saber qué pasará con AstraZeneca, y que por tanto está pendiente esa decisión por parte del Ministerio y de las pruebas clínicas que se está llevando a cabo ahora por el Instituto de Salud Carlos III, para saber de qué manera vamos a aumentar el ritmo de vacunación. En cualquier caso, yo creo que esta inmunidad que vamos alcanzando es lo que nos sirve de barrera, hace de dique en la transmisión y nos va a permitir tener una incidencia controlada y nos va a permitir, por tanto, que podamos ir aliviando algunas medidas. Podríamos hablar quizá que hacia final de año, poniendo un margen amplio, ¿podríamos estar todos los valencianos vacunados? Yo espero que sí, que a final de año se haya completado la vacunación, porque tener en cuenta que hablamos de primeras dosis, luego hay que poner la segunda dosis, no sé en qué mes, lo valoraremos en función de si hay un incremento de vacunas que vayan a llegar, porque el Gobierno y Europa están comprometiendo un mayor número de dosis para Europa y, por tanto, dependerá de cómo vayan llegando, pues iremos adelantando ese plan de vacunación o seguirá el ritmo en función de las dosis que lleguen. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿Qué plan hay para todos ellos? Bueno, ahora parece ser que Pfizer ha llevado a cabo también algunas pruebas en los menores de edad. Parece que la recomienda. Vamos a esperar a la ficha técnica y vamos a esperar que el Consejo Interterritorial, también la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública se pronuncie definitivamente de a qué edades se va a recomendar esta vacuna. Bueno, hablando de restricciones, de ese fin del estado de alarma, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina el próximo domingo, en breve conoceremos qué restricciones desaparecen en la Comunidad Valenciana, cuáles se mantienen. Ayer mismo el presidente Puig, dejó caer que continuará ese toque de queda, pese a que hoy leíamos a través del diario Información que los expertos dudan de que el Consell tenga aval jurídico para mantener las restricciones, como por ejemplo ese toque de queda. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál sería la medida ideal para poder combinar la seguridad y empezar a dar algo de vida, sobre todo el sector hostelero, que está tan pendiente de ese toque de queda? Sí, bueno, yo creo que es fundamental y es lo que estamos haciendo, es valorar todas las medidas que hasta ahora están implantadas para ver cuáles han funcionado. Tenemos también una experiencia de todos estos meses y, por tanto, sabemos lo que funciona y lo que no. Nosotros, indudablemente, tendremos que recurrir para aquellas que son limitativas de derechos a la autorización previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y ayer el decreto del Consejo de Ministros también aprobó que en caso de no tener una aprobación de esas medidas y que se considerara que es necesario poder recurrir también al Tribunal Supremo. En cualquier caso, estamos ahora en estos momentos analizando con los expertos qué medidas
sobre todo las que son limitativas de derecho, conviene seguir manteniendo para seguir con estas cifras. Que lo que pretendemos con estas buenas cifras es evitar precisamente que hayan ingresos en los hospitales, que hayan ingresos en las UCIs, que se vuelva a tensar el sistema sanitario y que volvamos a vivir pues, momentos complicados como hemos vivido. En definitiva, lo que pretendemos con las medidas es proteger la salud de todos los alicantinos y alicantinas y del conjunto de la Comunidad Valenciana, protegerles. Y si consideran los expertos que, evidentemente, cuando solicitemos esta autorización al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tendremos que acompañarlo de un informe epidemiológico y también nos atendremos al nivel de alerta en el que nos encontramos, pues poder, como he dicho, mantener ese ritmo de vacunación al mismo tiempo que seguimos protegiendo para que el virus no se vuelva a descontrolar, porque necesitamos también llegar al verano con el mayor número de personas inmunizadas y los mejores datos posibles también para reactivar la economía, la actividad turística, pero también para que los ciudadanos y ciudadanas podamos, en fin, ya nos podamos relacionar de una manera un poco más abierta. ¿Cuándo sabremos finalmente en qué queda esto? Si se va a alargar el toque de queda, si no, ¿cuáles son finalmente las restricciones para la semana que viene? Decía Ximo Puig que hacia final de la semana. Sí, a final de la semana todavía no está convocado, se convocará la interdepartamental, donde la Conselleria de Sanidad llevará la propuesta y hablaremos y analizaremos evidentemente la situación epidemiológica para valorar qué medidas se van a seguir manteniendo. Siempre la postura del Gobierno, del Consell, ha sido ser prudentes también en esa desescalada. Hemos visto y estamos viendo cifras elevadísimas en otras comunidades y, sobre todo, lo que más nos preocupa, mucha tensión en los hospitales donde los profesionales llevan ya más de un año viviendo con mucha tensión, ¿no? El número de personas que ingresan y, sobre todo, hay que evitar el sufrimiento y evitar también que las personas contraigan la enfermedad. Tenemos que pensar que hay muchas secuelas después de la enfermedad. No es solamente he pasado la enfermedad, pero no he ingresado en el hospital, o he ingresado en el hospital, pero he estado unos días y he salido. No, hay que pensar luego las consecuencias que tiene la enfermedad y de las que ya nos advierten los especialistas que, en fin, tenemos que seguir cuidándonos. El virus todavía no ha acabado, aquí todavía no se ha cerrado la crisis sanitaria, por tanto, el que se levante el toque de queda, el estado de alarma, no significa que podamos entrar ya en una fase de normalidad, porque sería un error gravísimo que no permitiríamos. El virus no se ha acabado y buena parte de ello lo podemos ver en muchos puntos del mundo. Especialmente tenemos el caso de India, sangrante lo que se está viendo allí. ¿Qué peso tienen en las reuniones que usted realiza con los expertos que los rodean para aconsejarles sobre qué pasos dar adelante? ¿Qué peso tiene todo lo que está ocurriendo en India? ¿Cómo se está preparando la Comunidad Valenciana viendo lo que está pasando allí? Bueno, yo creo que la Comunidad Valenciana también, junto con los expertos, lo que analiza es que no podemos olvidar que hay variantes que están circulando, como es la variante inglesa, la brasileña, la sudafricana y, por supuesto, ahora la india. En la Comunidad Valenciana no tenemos ningún caso de esa variante, pero sí sabemos por el Ministerio de Sanidad que ya tenemos algunos casos en otras comunidades. Por tanto, siempre que tenemos que llevar mucha precaución. Saben que también los vuelos en estos momentos están restringidos para viajar a la India y también de la India hacia España y en todo el espacio Schengen de la Unión Europea, precisamente para controlar y que podamos evitar que esa cepa entre en España y, por tanto, pueda entrar en la Comunidad Valenciana. Llevamos un control muy exhaustivo porque secuenciamos todas las muestras, aleatoriamente vamos secuenciando y, por tanto, nuestros laboratorios nos van indicando de esa secuenciación cuál es la presencia de cada una de las variantes y si tenemos esa variante para poner en marcha enseguida
todos los protocolos, en fin, todos los dispositivos que se ponen en marcha en el momento se detecta alguna variante. Dos buques hay ahora mismo en el puerto de Valencia cumpliendo cuarentena con hasta 13 positivos detectados. De hecho, se estaba estudiando si entre ellos existía esa cepa india. ¿Sabéis algo? Sé que lo lleva Sanidad Exterior, pero desde la Consellería, ¿qué noticias tenéis de este tema? Bueno, todavía no nos han informado. Imaginamos que porque se está secuenciando todas las muestras, la secuenciación no es algo que se obtiene en 48 horas, ni mucho menos, y por tanto cuando se tengan los resultados, pues Sanidad Exterior imagino que informará. Lo importante es que ninguno requiere en estos momentos ningún ingreso, que van a pasar la cuarentena dentro de los dos buques y que no van a bajar a la tierra y por tanto tranquilidad. Bueno, tranquilidad por el momento también en la Comunidad Valenciana. Última pregunta. ¿Es posible en este 2021 pensar en ir a la calle, en un espacio público, sin mascarillas? ¿Lo ve factible? Bueno, siempre lo hemos comentado y lo estamos viendo en otros países. El hecho de que una persona esté vacunada no quiere decir que no pueda transmitirlo. Por tanto, vamos a ver la experiencia de lo que está ocurriendo en algunos países donde ya esta medida social de mascarilla pues ha desaparecido. Vamos a ver también si se produce algún cambio en la situación epidemiológica para aprender de esa experiencia y determinar luego, evidentemente, qué es lo que va a pasar. Hay que tener presente que la mascarilla, de acuerdo, hay una ley que se aprobó recientemente en el Congreso de los Diputados y en el Senado, de finales de, creo recordar, de marzo, para en fin, la situación en la que nos vamos a encontrar una vez que caiga el estado de alarma. Y una de las cosas que recoge y que mantiene como medida es precisamente la mascarilla. Por tanto, yo creo que no será tan fácil librarse de ella hasta que esta crisis sanitaria no se dé por finalizada o no tengamos una inmunidad elevadísima como para prescindir de ella. Tenemos que tener en cuenta que no solamente depende de la Comunidad Valenciana, también depende de las personas que vienen a nuestra comunidad, disfrutar de nuestro paisaje, de nuestra naturaleza, o porque tienen aquí su segunda residencia. Y por tanto la incidencia en cada comunidad es muy distinta. Así que la mascarilla pues será seguramente el último paso que demos para dar por zanjado esta pandemia. Bueno, hay que hacerse la idea de que todavía nos queda mascarilla para rato. Bueno, bienvenida sea si con ella conseguimos aplacar al virus. Ana Barceló, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la entrevista. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y un saludo muy afectuoso a todos los alicantinos y alicantinas.